Ahí estamos. Mi nombre es Manuel Glave, yo soy investigador principal aquí en GRADE. Bienvenidos a todas y a todas a su casa. Esperamos nosotros que esto continúe siendo un espacio de diálogo y reflexión sobre nuestro país. Vamos a dar inicio al evento. Tenemos tres momentos. Un primer momento protocolar donde tanto el director ejecutivo de GRADE como un representante del Centro de Promoción de la Inversión Privada Internacional, CIPE, en la oficina regional en Bogotá, van a dar unas palabras de apertura. ¿No? Juan José Díaz, director ejecutivo de GRADE, y Esteban Martínez, de la oficina regional de CIPE en los países andinos. Después de la presentación inaugural, digamos, de apertura, quien les habla, voy a hacer la presentación del estudio que tiene ahí el título, ahorita lo van a ver, sobre si es una oportunidad estratégica o si el megapuerto genera riesgos a nivel institucional en el país. Y finalmente, una vez que yo termine mi presentación, abriremos un panel de diálogo y debate con tres panelistas, ya los voy a presentar. Así que nada, le doy la palabra a Juan José y a Esteban para que den unas palabras de apertura en el evento. Gracias. Gracias, Manuel. ¿Se escucha bien? Sí. Buenos días. Mi nombre es Juan José Díaz y a nombre de GRADE, el Grupo de Análisis para el Desarrollo, quiero darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este evento de presentación del estudio Megapuerto de Chancay, oportunidad estratégica o riesgo de capital corrosivo. Desde GRADE creemos que este espacio es especialmente importante en un momento en el que el Perú enfrenta decisiones que marcarán su desarrollo económico, territorial e institucional durante las próximas décadas. El caso de Chancay no solo nos invita a discutir infraestructura, sino también la capacidad del Estado para planificar, regular y distribuir de manera equitativa los beneficios de una inversión estratégica de gran escala. Como centro de investigación aplicada, GRADE tiene la misión de contribuir al debate, diseño, implementación y evaluación de políticas públicas relevantes para el desarrollo del Perú y otros países del sur global, siempre desde la rigurosidad académica y el compromiso con la evidencia. Este estudio busca contribuir con elementos concretos para la discusión pública informada sobre gobernanza, inversión estratégica y desarrollo. No quiero dejar de agradecer al Center for International Private Enterprise, el CIPE, institución que financió este estudio y que ha hecho posible este esfuerzo de análisis y reflexión. Esperamos que esta presentación contribuya a un diálogo abierto y constructivo. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias. Eh, ¿Ahí me escuchan bien? Vale. Buenos días a todos. Gracias obviamente a Manuel y a todo el equipo por esta invitación. Yo quisiera hacerle pues un reconocimiento especial a Juan José, a Manuel Glave, a Álvaro Hopkins y Marcela Casabas, miembros, digamos, de este estudio, a José Luis Botifas y Patricia Benavente también por su asistencia. Obviamente un saludo especial al congresista Roberto Sánchez, que nos acompaña en este momento. Quisiera contarles inicialmente qué es el CIPE. El CIPE es, como lo mencionaba, es el Centro Internacional para la Iniciativa Privada, el Center for International Private Enterprise, que es una organización basada en Washington, miembro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, uno de los institutos core del National Endowment for Democracy, que nosotros básicamente lo que hacemos es promover el rol del sector privado en los países del mundo, digamos, y cómo promover el sector privado para que de alguna manera ayude en los procesos también democráticos en los países pues de la región, entre otros. Eh, Quisiera un poco mencionar un tema que es tal vez interesante y que ustedes no tienen en el radar. Algunos seguramente sí, y es que nuestro primer aliado en la región fue Perú, digamos, en el trabajo de CIPE en Latinoamérica.
El Instituto Libertad y Democracia fue, digamos, ese primer aliado que encontramos, liderado en su momento por el economista peruano Hernando de Soto. Ustedes saben que él fue, digamos, un candidato a Nobel de Economía, una persona muy destacada en la región, un orgullo no solo peruano, sino latinoamericano, y tal vez muy conocido por su bestseller Los Misterios del Capital, ¿no? Entonces, un ejercicio bien interesante. Y esta alianza nos ayudó a nosotros a posicionar temas como la formalización económica, los derechos de propiedad y la inclusión de los sectores informales dentro de la discusión sobre desarrollo y democracia en América Latina. Entonces, para nosotros Perú, digamos, es un país que llevamos en el corazón dentro de nuestro ejercicio de trabajo en la región Latinoamérica. Y pues este estudio se enmarca en un tema que para nosotros es sumamente importante y es el rol que juega la inversión privada en el desarrollo de los países, obviamente reconociendo que, como les decía, la democracia y el sector privado no son esferas separadas, son factores que se fortalecen o se pueden debilitar mutuamente, ¿cierto? Cuando existen reglas claras, cuando existe transparencia, libre competencia y seguridad jurídica, las empresas pueden invertir, innovar y generar prosperidad. Nosotros creemos eso. Y cuando hablamos de sector privado, no nos referimos únicamente a grandes empresas, nos referimos a eh, innovadores, digamos, a startups, a pequeñas y medianas empresas también que pueden ayudar a generar empleo, generar movilidad social y resiliencia económica. Entonces, reconocemos que la inversión privada juega un papel fundamental en el ejercicio, digamos, democrático y de libre mercado de los países. Y en eso se enmarca el estudio sobre el megapuerto de Chancay. Digamos que es un ejercicio bien interesante que tiene digamos, tiene unas oportunidades gigantes. Los que hemos tenido la oportunidad de leer el estudio reconocemos la dimensión del proyecto del que estamos hablando, pero también genera unos retos muy importantes que son destacados en ese estudio. Dificultades de regulación, tal vez es como la más, de la que más se habla, coordinación y concurrencia entre niveles del Estado, tal vez un problema que aqueja a todas las regiones, digo yo, el poder que tiene el Estado central para tomar ciertas decisiones que afectan los territorios y cómo a veces las autoridades territoriales no tienen la capacidad o no pueden hacerle contrapeso a algunas decisiones que los terminan afectando. Entonces, ese tema de coordinación y concurrencia entre los niveles del Estado es un reto. Y los cuellos de botella de infraestructura complementaria. Yo creo que ese es un tema que está muy en discusión hoy en Perú y es cómo un puerto gigante se articula con otra infraestructura que hacia adentro de Perú y cómo eso puede, digamos, configurarse en un reto importante para el país y para la región. Em, entonces resulta fundamental analizar no solo cuánto capital llega, sino también bajo qué condiciones llega. Y yo creo que ese es como el principal punto del estudio que elaboró GRADE. Entonces, a nosotros, y tal vez ustedes lo van a ver en la presentación, nos gustó acuñar un término que es capital corrosivo y su contraste con otro concepto que es el de capital constructivo. Y ustedes se preguntarán, pues para los que no han escuchado el término, ¿qué es capital corrosivo? ¿Qué es capital constructivo? Y pues la verdad es que nosotros la forma en que leemos el capital corrosivo es como financiamiento que carece de transparencia, rendición de cuentas y orientación de mercado. Eso contrasta con otro tipo de capital, que es el capital o las inversiones constructivas que se caracterizan por tener reglas claras, objetivos transparentes, mecanismos adecuados de supervisión y estándares previsibles. Entonces, digamos que ese es un tema importante que dejo como abrebocas a la presentación que va a haber ahorita. Y pues fue precisamente esta perspectiva de seguridad económica, gobernanza e inversión estratégica lo que nos trajo a trabajar junto con GRADE apoyando este estudio. Obviamente nos interesó muchísimo, en particular, la forma rigurosa en que GRADE abordó el tema, digamos, un poco alejado de un enfoque simplista, de pronto de división entre es bueno o es malo, sino abordarlo desde todas las dimensiones y poder generar insumos para una discusión, pues que contemple todos estos temas. Estamos hablando de una inversión cercana a los 3 billones de dólares o 3.000 millones de dólares, como decimos en esta parte del mundo. Pues es el primer puerto inteligente del Pacífico, conexión directa a Asia. Todos entendemos la importancia de eso. Y bueno, pues yo quisiera en ese sentido cerrar felicitando nuevamente a GRADE, a los autores
y a todas las personas involucradas en esta investigación. Desde CIPE esperamos que este trabajo contribuya a una conversación regional más sofisticada y estratégica sobre el futuro económico e institucional de nuestros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juanjo y Esteban. Los invito entonces a tomar asiento para comenzar ya la presentación. Gracias. Gracias. Sí. Todos ustedes deben haber recibido un folder, una carpeta. Ahí al interior hay un pequeño documento de 3 páginas que presenta la síntesis del informe. Yo voy a tratar de hacer una presentación lo más rápida y dinámica posible. Bien, entonces buenos días nuevamente con todas y con todos. Eh, eh, Desde hace ya unos 2 años recibimos esta invitación de parte de CIPE para hacer un estudio exploratorio sobre cuáles son está de moda decir condiciones habilitantes, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones habilitantes para promover capitales constructivos en contraposición a lo que ya explicó Esteban, CIPE entendía por capitales corrosivos? Hicimos un estudio muy pequeño donde identificamos una serie de ámbitos de política pública en relación a estas condiciones habilitantes. Y posteriormente hemos decidido, conjuntamente con el equipo de CIPE, hacer algún estudio de caso. Hemos optado, luego de una revisión de un banco de proyectos de inversión, por, dada la importancia estratégica del megapuerto de Chancay, hacer una exploración conceptual, analítica, sobre estas condiciones habilitantes alrededor del megapuerto de Chancay. Y por eso tiene esta pregunta, ¿no? Megapuerto de Chancay, oportunidad estratégica o riesgo de capital corrosivo, ¿no? Gobernanza, inversión china y desarrollo en el Perú. Ya no voy a explicar quién es CIPE, Esteban lo ha explicado, también ya explicó Esteban la iniciativa sobre capital corrosivo y constructivo. Aquí una de las virtudes que tenemos nosotros desde GRADE es que nos da la chance de intercambiar resultados en Perú con otros países de la región, Colombia, Ecuador, así como países en Asia y África. Como sabemos, el megapuerto de Chancay es una inversión emblemática, es una inversión estratégica y un punto de partida de nuestro análisis es que el impacto de la inversión estratégica depende mucho más de la capacidad institucional del Estado para regularla, supervisarla y articularla dentro de una estrategia de desarrollo de largo plazo que el origen o la nacionalidad del capital. ¿En qué contexto una inversión estratégica se convierte en capital corrosivo? Ya lo comentó también nuestro colega Esteban, que el capital corrosivo se define como una inversión transfronteriza, pública o privada, que opera con estándares insuficientes de transparencia, rendición de cuentas y orientación al mercado, y que por lo tanto, en el proceso, debilita instituciones y distorsiona el funcionamiento de los mercados. Y entonces, ¿cómo es que este proceso se da? Nosotros entendemos, en el estudio, entendemos que el riesgo de capitales corrosivos emerge de la interacción entre inversiones estratégicas y vulnerabilidades institucionales del país receptor. Bueno, esta es la contraposición de capital corrosivo y capital constructivo, que ya lo hemos repetido. Quizás algunos detalles que trabajamos en el documento, esta relación asimétrica entre Estado y empresa, la débil supervisión o capacidad de supervisión, la gestión reactiva de impactos, en particular sociales y ambientales, y la fragmentación institucional, son elementos comunes en múltiples países receptores de inversión extranjera de gran escala, y obviamente el caso peruano califica, ¿no?, en esta columna, ¿no?, más allá del caso de Chancay. Por supuesto, el otro lado de la medalla sería, ¿no?, una regulación efectiva, reglas de transparencia eficaces, planificación estratégica, articulación territorial. Como ya se ha dicho, el megapuerto de Chancay es la mayor inversión portuaria en la historia del Perú. Algunos estiman que pasa de 6.000 millones de dólares todo el paquete de inversión. Hasta la fecha entiendo que se ha invertido 1.400, 1.500 millones de dólares en sus primeras etapas, con participación mayoritaria de la empresa COSCO Ship and Ports, empresa estatal china.
No voy a expander o explicar con detalle las dimensiones económicas, geopolíticas e institucionales. Económicamente sabemos lo que significa la reducción de tiempos y costos, el potencial para la dinamización del comercio exterior y agroexportación y el posicionamiento estratégico del Perú. Geopolíticamente, como saben, la inversión china ha colocado al megapuerto de Chancay como parte de la iniciativa del Belt and Road Initiative, la iniciativa de la franja y la ruta, y esto genera un elemento de competencia estratégica entre China y Estados Unidos en nuestro continente y tiene pues obviamente un alcance regional. Y obviamente desde el punto de vista institucional la inversión genera un desafío, ¿no? Por la alta complejidad territorial y regulatoria y requiere altísimos niveles de coordinación y supervisión que enfrenta brechas históricas de gobernanza en nuestro país. En algún momento en unos estudios que revisamos, sobre todo en estudios de la Universidad del Pacífico y otros colegas, encontramos esta afirmación que el puerto avanza más rápido que la planificación estatal, ¿no? Esto se escribió cuando estaba en plena construcción, ¿no? El proyecto se originó como una iniciativa privada de la empresa minera Volcan, pero se transformó en un nodo de la estrategia global de conectividad e infraestructura china. Sin embargo, como sabemos, el proyecto no forma parte de una estrategia nacional definida para desarrollo logístico, integración territorial, industrialización y mucho menos ordenamiento urbano. El rol del Estado ha estado más en facilitar la inversión que en planificar el territorio y por lo tanto se genera un riesgo de desconexión entre el enclave portuario y su entorno regional. Genera además la ausencia de planificación urbana, genera una expansión urbana desordenada y una concentración en la medida que no hay una articulación a beneficios de cadenas logísticas externas. Entonces, la potencial articulación, además, esto es un tema estratégico que el consorcio de la Universidad del Pacífico con la Universidad Clark en Estados Unidos y Derecho, Ambiente y Recursos han identificado con bastante claridad, ¿no? Que la potencial articulación con corredores hacia la Amazonía podría amplificar presiones sobre ecosistemas forestales y territorios indígenas, más aún si es que no contamos con salvaguardas ambientales y territoriales robustas, y hay múltiples iniciativas como el Tren Bioceánico y otros ejes en la iniciativa de integración del sur, ¿no? Em, ¿En qué medida nosotros afirmamos que hay asimetrías institucionales? ¿No? Y tenemos básicamente cuatro tipos de actores, ¿no? La empresa inversionista con alta capacidad financiera, logística y tecnológica, el Estado nacional, el gobierno nacional con una regulación fragmentada y coordinación limitada, gobiernos subnacionales, ¿no? No solo el gobierno de Chancay, el gobierno local de Chancay, sino un conjunto de gobiernos subnacionales que tienen poca o baja capacidad de incidencia, y comunidades locales, en particular, en el caso de Chancay, pescadores artesanales y asentamientos humanos con participación limitada en decisiones estratégicas, ¿no? Y la presencia del operador mayoritario obviamente le otorga una posición central en la orientación del proyecto, mientras que las entidades estatales presentan, si bien funciones formales relevantes en regulación, supervisión y evaluación técnica, enfrentan serios problemas de coordinación. El emblemático caso de el fallo judicial que restringió las funciones de OCITRAN para la supervisión evidenció claramente por lo menos desafíos, ¿no? Regulatorios sobre infraestructura de uso público financiada íntegramente con capital privado. Entonces, claramente aquí nos enfrentamos a un tema de capacidad efectiva de aplicar un marco institucional antes que la ausencia de un marco regulatorio. Y la tercera dimensión, esta gestión social ambiental reactiva, es un caso, yo podría decir que es eh, generalizado en la inversión privada de gran escala en el Perú, no solamente es un caso del puerto de Chancay, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las grandes minas, ¿no? Se cumple con los procedimientos de participación ciudadana y evaluación ambiental y, sin embargo, distintos actores sociales y comunitarios cuestionaron primero, en el caso de Chancay, afectación a viviendas, impacto sobre pesca artesanal, presión sobre ecosistemas costeros, presión o riesgo sobre los humedales de Santa Rosa. Ciertamente, todos estos elementos no queremos afirmar que son, por lo tanto, los costos superan los beneficios, sino que queremos ilustrar la capacidad de respuesta reactiva del aparato regulatorio ambiental en el país, ¿no? Y
Un ejemplo también emblemático en el Perú, muy común, es el uso de los ITS, ¿no? El uso del instrumento técnico sustentatorio. Quizás el más conocido en nuestra historia de inversión es el famoso mineroducto que se transformó en transporte terrestre en el caso de Las Bambas Antapacay, ¿no? Una modificación que el inversionista y el Estado considera que es un cambio de menor importancia y por lo tanto solo se le requeriría un instrumento técnico sustentatorio y no una modificatoria del estudio de impacto ambiental. En este caso, la modificación del diseño del viaducto también se utilizó un ITS, ¿no? Y hay, pues, en general, ¿no? Vacíos regulatorios que de alguna manera flexibilizan estándares ambientales en proyectos de gran escala, ¿no? Y el caso del hundimiento del suelo es un caso difícil de evaluar, si es que podemos afirmar que hay o no hay, si existe una gestión o no de conflictos sociales como una respuesta correctiva antes que preventiva, ¿no? Entonces, en conclusión, aquí de infraestructura de gran escala a nivel internacional, hicimos un esfuerzo eh, de utilizar estudios que el propio CIPE había promovido en otras regiones del mundo, en Filipinas, en Vietnam, en Malasia, en Camboya y en Argentina, ¿no? Con hallazgos institucionales interesantes, ¿no? Respecto a capacidad estatal heterogénea, capacidad de negociación, eh, en el caso de Camboya, un caso complejo de profundización de asimetrías. En el caso de Malasia, renegociaciones vinculadas a proyectos del Belt and Road Initiative que también generaron procesos de, hasta cierto punto, de comportamientos oportunistas, como dirían los economistas teóricos, en vez de usar el término corrupción. Eh, entonces, ahí hay una enorme virtud que tiene el participar del proyecto CONCIPE porque nos permite hacer procesos de intercambio con otras experiencias internacionales. Obviamente, América Latina en general, pero el caso peruano aparece como un caso que cuenta con un marco normativo relativamente consolidado, con instituciones regulatorias especializadas y con mecanismos formales de competencia y arbitraje, aunque todos y todas sabemos que todos estos avances que nos costó décadas construirlo, está ante un enorme desafío de debilitamiento sistemático en los últimos años, ¿no? Y por último, bueno, las brechas que ya han sido repetidas, ¿no? Coordinación estatal, supervisión efectiva, planificación territorial y gestión preventiva de conflictos. Yo quisiera enfatizar el concepto de planificación territorial, ¿no?
Tanto el estudio del consorcio de la Universidad de Clark, la Universidad del Pacífico y DAR, como otros estudios, siempre resaltan este concepto de la ausencia de planificación territorial. Es indudable que tenemos que ir más allá de la planificación urbana o del concepto de corredores y ubicar o contextualizar el puerto en una mirada paisajística y territorial mucho mayor, ¿no? Entonces, el mensaje principal es que los resultados no están definidos por la nacionalidad o origen del capital, sino por la fortaleza de esta gobernanza. Entonces, el texto culmina con esta afirmación de que el puerto es una prueba crítica para el Estado peruano, ¿no? Simultáneamente, es una oportunidad histórica de transformación logística, pero al mismo tiempo es una prueba institucional para el Estado peruano, ¿no? El principal desafío no consiste solamente en atraer inversión, sino en tener la capacidad de regular, de reducir asimetrías de poder, de fortalecer capacidad de supervisión y de articular el proyecto dentro de una visión o estrategia nacional de desarrollo de largo plazo. Y las inversiones, como ya hemos reiterado, necesitamos tener estas 4 dimensiones del concepto de capital constructivo: transparencia, coordinación estatal, planificación y capacidad regulatoria. Y en el lado opuesto de la medalla, las inversiones de gran escala pueden aumentar la fragmentación y la debilidad institucional, ¿no?, cuando tenemos gestión reactiva y debilidad de supervisión. Entonces, mensaje final, eh, el desenlace, lo que viene a continuación, ¿no?, alrededor del puerto de Chancay, permanece abierto, es como un horizonte sin norte, ¿no? El impacto dependerá mucho menos del origen del capital y mucho más de la capacidad institucional del Perú para gobernarlo, ¿no? Y yo me quedo ahí. eh, Disculpen que haya corrido, pero tenemos un tema de uno de nuestros panelistas que va a tener que retirarse temprano, y entonces he querido acelerar mi presentación para facilitar los tiempos de los panelistas. Así que muchas gracias por su paciencia. Yo invitaría a los 3 panelistas, por favor, a José Luis Bonifaz, a Patricia Benavente y a Roberto Sánchez, que nos acompañen en la mesa. Creo que eh, estamos aquí. Bueno, y ahorita lo explico, Popo. Bueno, gracias por la paciencia. Tenemos un panel de 3 especialistas. En primer lugar, Patricia Benavente. Como sabemos, Patricia, abogada con estudios completos de maestría en competencia, propiedad intelectual y regulación por la misma Católica. Es especialista en infraestructura, en APPs y gestión de contratos de inversión. Y como sabemos, ha sido presidenta del Consejo Directivo de Ocitran y jefa de la unidad de APPs del MEF, con mucha experiencia en proyectos de infraestructura de gran escala. En segundo lugar, tenemos a nuestra abogada. En segundo lugar, tenemos a nuestro economista, el profesor principal del Departamento Académico de Economía y miembro del CIUP, de la Universidad del Pacífico, magíster en Economía por Georgetown e ingeniero civil de la PUC, que, como sabemos, José Luis Bonifaz tiene una larga trayectoria de experiencia en estudios de regulación y competencia. Ha sido gerente general de la SUNAS, presidente del Consejo Directivo de LOTAS y miembro del Comité Pro Desarrollo de Pro Inversión.
Y finalmente nos acompaña Roberto Sánchez, congresista de la República, fue presidente de la Comisión Especial Multipartidaria sobre el puerto de Chancay, que es licenciado en Psicología y magíster en Gestión de Proyectos Sociales por la quinta centenaria casi Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, vamos a tener dos rondas, una primera ronda de reacción a nuestra presentación y luego yo facilitaré algunas preguntas con los panelistas. Les pediré una primera ronda de 8 minutos, arrancando con Patricia, José Luis y Roberto, y luego intentamos tener una segunda ronda de unos 5 minutos. Entiendo que el congresista va a tener que retirarse por actividades ya programadas, pero nosotros nos quedamos siguiendo el debate. Así que, Patricia, una primera reacción, 8 minutitos. Gracias, Manuel. Gracias por la oportunidad de conversar. Una nueva gestión de gobierno en la que todos los peruanos esperamos que se apliquen políticas públicas que ayuden a desarrollar a nuestro país. Una primera cosa que quiero decir es que lo que nos anima a participar en este conversatorio es sobre todo dar aportes desde la perspectiva técnica. Un segundo tema que quiero decir es que durante muchos años en nuestro país y sobre todo en América Latina se ha tendido a mirar el desarrollo de infraestructura portuaria desde una perspectiva a veces ideológica, y yo creo que hay que ser muy objetivos para darse cuenta y enfocarnos en que el desarrollo de la infraestructura en general es un fenómeno económico que debe verse desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de la eficiencia y del cumplimiento de objetivos de política pública de los países. Antaño se creía que no, los puertos y el objetivo es desarrollar infraestructura, y ya sea que se aproveche de esta infraestructura el Estado o el inversionista privado. No, los puertos son mucho más que infraestructura y son mucho más que el desarrollo específico de un nodo para el comercio y el transporte de mercancías y personas. Los puertos son parte de una cadena logística de valor, ni siquiera nacional, sino global. Entonces, es desde esta perspectiva que creo que debemos mirar la red de puertos que tenemos en nuestro país. Ya entrando a la visión integral que ha hecho Manuel sobre el aporte técnico que han dado con su paper, yo quisiera resaltar primero que estoy totalmente de acuerdo con las conclusiones que han abordado y el desarrollo que se ha hecho del puerto de Chancay en sí mismo. Creo que efectivamente hay retos sobre el desarrollo del puerto de Chancay que van a depender de qué haga el Estado en la agenda pendiente que hay en el caso del puerto de Chancay. Y ahí agenda pendiente hay mucha. Una primera tiene que ver, creo yo, desde la perspectiva de política pública, cuál es el modelo de desarrollo portuario que nuestro país quiere adoptar. Desde la perspectiva de la OEA, hay varios modelos de desarrollo portuario: el landlord, el puerto propietario, que es mayoritariamente el modelo desarrollado en América Latina, donde el Estado es el propietario de la infraestructura, pero se convoca al sector privado para el desarrollo de los servicios y en fin. Pero con la llegada de COSCO Shipping y esta figura de yo soy el propietario del terreno, de la infraestructura y de los servicios integrados además, creo que el modelo landlord de Perú está enfrentando una dicotomía y hay de alguna manera la necesidad de que el Estado decida si el modelo landlord va a desarrollar su modelo a propósito de la presencia de COSCO Shipping en Perú y los retos que eso genera, o si vamos a continuar con el modelo landlord tradicional, pero con una regulación y una agenda específica regulatoria para el caso de COSCO Shipping, debido a esta dicotomía entre propiedad privada, pero operación dentro de un mercado regulado. Entonces, hay ahí un tema importante de política pública en el desarrollo de puertos que está pendiente. Hay también, y lo dice el Plan Nacional de Infraestructura que se ha aprobado el año pasado, unas potencialidades respecto al puerto de Chancay en relación al desarrollo económico del Perú en general. Pero estas potencialidades se han analizado en el Plan Nacional de Infraestructura desde la perspectiva del corto plazo, mediano plazo y largo plazo, pero todo está con gatillos que dependen de cuán hábiles vamos a ser desde el Estado para aplicar engranajes al desarrollo del puerto de Chancay con la política de ordenamiento territorial que incipientemente estamos empezando a aplicar en Perú.
si es que el puerto de Chancay efectivamente, aparte de ser un gran operador económico, además con integración vertical, el Poder Judicial sobre si el Estado peruano, porque al final del día eso es lo que está en discusión, si el Estado peruano va a ser capaz de aplicar su política de regulación económica de los puertos de manera transversal, neutral y transparente a todos los agentes que prestan servicios portuarios sin importar la propiedad del puerto. Eso está pendiente. Y en el Plan Nacional de Infraestructura se dice, está pendiente que se decida si el puerto va a ser realmente una ciudad-puerto, si va a tener una conexión eficiente con su localidad y si se va a poder integrar las cadenas de valor de la región y del país en general. Está pendiente, además del tema territorial, el tema que señaló Manuel sobre la capacidad de cumplimiento de los aspectos ambientales en el desarrollo del puerto, y está claro que COSCO Shipping va a seguir invirtiendo. Y está, por supuesto, en cuestión, creo yo, y es la que más me preocupa, el tema de política pública, ¿no? ¿Cómo va a enfocar el gobierno de Perú su política de desarrollo portuario, pero no con esta visión tradicional de desarrollo portuario enfocado o encuadrado, sino el desarrollo portuario dentro de la política logística del país? Y esta visión integral implica tener agendas específicas en el tema regulatorio económico, en el tema de ordenamiento territorial, en el tema de las relaciones entre las entidades de gobierno y en el tema de la relación entre el puerto y la comunidad. Eso en términos generales. Muchas gracias, Patricia. Interesante la referencia a modelos generales de infraestructura portuaria. Adelante, José Luis. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Agrade, por la invitación. Yo voy a abordar el documento desde el punto de vista académico y voy a dar algunas, o tratar de dar algunas recomendaciones futuras. El documento presenta un diagnóstico súper bueno, estructurado, es bien fácil leerlo y su principal fortaleza creo que es que se aparta de una lectura simplista del caso, ¿no? No afirma que el capital es corrosivo per se, sino que dependen pues de la capacidad del Estado. En ese orden de cosas, ¿no? El estudio identifica muy bien las brechas relacionadas con la calidad de la gobernanza, la planificación, la transparencia y la articulación productiva. Sin embargo, yo creo que este estudio tiene que tener una segunda parte, y acá le doy chamba a Grade. ¿Por qué? Porque creo que el estudio no identifica el cómo. Falta el cómo. Y por ejemplo, el informe afirma que se requiere articulación productiva local, pero no define qué instrumentos deben aplicarse. Por ejemplo, programas de proveedores locales, incentivos tributarios condicionados, zonas económicas especiales, metas de empleo local, acuerdos de capacitación con empresas exportadoras, plan de desarrollo industrial alrededor del puerto. Es decir, hay una serie o una gama de instrumentos que responderían a la pregunta de articulación productiva local. ¿Cuál escoger y por qué? A eso me refiero con los cómo. En segundo lugar, el documento también detecta el problema de la planificación territorial. ¿Y por qué? Porque el puerto va a generar presiones urbanas, ambientales, logísticas muy fuertes. Y no queda claro cuál es la entidad gubernamental que lideraría el proceso. No, el documento no lo afirma, no lo explica. Y creo que ahí falta un mapeo institucional, o debería haber un segundo estudio que haga el mapeo institucional, que haga entrevistas. ¿Cuántas entidades estatales están involucradas? Muchísimas, MTC, APN, MEF, Produce, gobiernos regionales, municipalidades, OEFA, SENACE, OCITRAN, me faltan. Y claro, está la Autoridad Nacional Autónoma, adscrita a PCM, que sería la autoridad que debería liderar, empoderar este tránsito, esta articulación o esta planificación territorial. Dentro de sus funciones están estas. Entonces, claro, una de sus funciones es determinar el ámbito de influencia, pero
hay, digamos, una disyuntiva entre ANIN y la ANA para ver eso, y la ANA es la indicada, ¿no? Tiene que haber una institución que aglutine estas cosas llamadas planificación territorial. En tercer lugar, creo que otra contribución que podría hacer el segundo estudio de GRADE es que podría armar una matriz propia de evaluación con criterios, indicadores y niveles de riesgo, porque claro, ha detectado un montón de riesgos, pero no se sabe cuál es más peligroso que el otro, ¿no? Entonces creo que pues, se puede armar una matriz donde te diga, primero ataca este riesgo, segundo este, tercero este, cuarto este. Porque si no, no hay un horizonte, o no habría un horizonte para dejarle pues al gobierno que viene una línea de trabajo. Y por último, el documento identifica lo que ha dicho Patti, una controversia central sobre la supervisión de Ocitran y la naturaleza privada de esta infraestructura de uso público. Y nosotros en la Universidad del Pacífico, con apoyo de Clark, acabamos de terminar un estudio y va a ser publicado muy pronto, donde nosotros un poco hacemos el estudio de competencia o el análisis de competencia del puerto de Chancay. Y a diferencia del Indecopi, nosotros hemos llegado a la conclusión de que existen condiciones suficientes para, digamos, afirmar que por lo menos en contenedores existe ya competencia. ¿Por qué? Porque el mercado relevante lo hemos definido, creo, más amplio que Indecopi, como debe ser, costa central peruana, y hemos hecho simulaciones de demanda con series de tiempo econométricas que nos han llevado a la conclusión de que en 4 o 5 años Chancay va a tener el 27% del manejo de contenedores, ¿no? Le va a quitar carga a Paita, le va a quitar la carga a DP World, y en ese sentido el índice de concentración va a caer fuertemente. Eh, y eso hace que, de algún modo, la regulación tarifaria que está en discusión se diluya, porque ya creo que eh, debe mantenerse un esquema de regulación ex post, un monitoreo permanente, tanto de Ocitran como de Indecopi, y debe analizarse pues la dinámica todo el tiempo, porque este es un tema muy dinámico. En ese sentido, entonces, y voy terminando, creo que esa controversia tiene que quedar zanjada. Es bien importante que quede zanjada para que se pueda desarrollar la infraestructura portuaria como debe ser. Entonces, en espera de la segunda parte del documento de GRAE, para que esto se vuelva realmente una política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Ya conversaremos sobre el segundo estudio, pero me parece estupendo que el consorcio esté por producir, ya están por publicar el segundo reporte, así que estamos a la espera de eso para continuar nuestro trabajo. Entonces le damos la palabra al congresista Sánchez. Como sabemos, el congresista presidió la Comisión Especial Multipartidaria, la Autoridad Nacional Autónoma del Puerto de Chancay, entiendo que fue uno de los objetivos de trabajo, así que por favor, una primera ronda de 8 minutitos, Roberto. Gracias por la invitación que nos hicieron en calidad justamente de haber impulsado esta comisión. Además, soy poblador de la provincia de Huaral, la cuenca de Chancay, y como ministro de Comercio Exterior hemos tenido un énfasis y preocupaciones en esta reflexión, ¿no? Me parece formidable que desde la economía y el mercado haya una reflexión, también desde la academia. Nosotros queremos intervenir sobre todo desde la ciudadanía y la política. Y en eso yo diría el estado actual, ¿no? A ver, un terminal portuario arriba del 1% del PBI en el primer año, contribución. Bueno, ya está adjudicado también el Parque Tecnológico Industrial de Ancón, alrededor de 800 hectáreas, me parece, de un proyecto importante.
Además, ya está en estudios también en el eje de integración de trenes, el tren de cercanías, en estudios Barranca-Lima, Lima-Ica. La carretera central, como proyecto también ya relevante, un G2G que todos conocen. Y también bueno, el túnel trasandino también importante. Y otros desafíos vinculados precisamente a conectividad terrestre, ¿no? Tanto de Ambo, Ollón, de la región Lima hacia Huánuco. También Antajirca, Guayay, de provincia de Huaral, hacia Cerro de Pasco, ¿no? Y se ha hablado pues del tren bioceánico, además, ¿no? Pacífico, Atlántico. Y sí, y yo creo que el sueño nosotros lo mantenemos en la política para pensar en el tren Grau, en el tren Inca. O sea, ¿qué hago mención de esto? Porque si pues la política y los hechos como van sucediendo sin planificación, con un Estado muy pequeño, sin capacidad regulatoria o sin densidad para normar y acompañar proyectos de esta naturaleza. Sin embargo, es una realidad. Producto social concreto, ahí está. Claro, hay otras iniciativas. Nosotros hemos regulado con el Fondo Social para el Desarrollo del Distrito de Chancay, la provincia de Huaral, que grava con el 3% de la participación de renta de aduanas, que es autoría, yo soy autor de ese proyecto, pero que el componente más fácil del MEF ha hecho transferir recursos, pero no el de gobernar el planeamiento del territorio y de esa inversión. O de las zonas económicas especiales, también soy coautor de esa ley que ya está vigente en la zona. O de la Universidad Nacional de Huaral, también vigente en la zona, de cuyo proyecto también soy autor. Lo menciono porque es de la ciudadanía. A ver, vamos a ser más bruscos aún. ¿Cuántos dólares de inversión, producto de la actividad portuaria, ha llegado a la zona? Para los 22 proyectos que costaron mucho con planificación y participación, con acuerdos, convenios, ni $1 de inversión ha llegado para infraestructura en salud, infraestructura en educación, infraestructura, las brechas, ni siquiera para temas ambientales, culturales. Es decir, hay esos desencuentros que son parte de esta realidad. Y que lo ponemos en mención porque ponen inmensos desafíos para la política. Evidentemente, hay una inmensa responsabilidad en el Estado. Inicialmente era el gobierno regional, después, bueno, la Autoridad Portuaria Nacional, después una comisión para acompañar desde el Congreso, en este caso la comisión multipartidaria, pero también luego finalmente la autoridad autónoma, pero previo a las competencias se les otorgó a la Autoridad Nacional de Infraestructura. Sin embargo, si uno mira en lo subnacional, los alcaldes, gobernador, autoridades, las ventanillas diversas que desde el Estado, pues no se ha afrontado como corresponde un proyecto tan relevante, bueno, indistintamente de los justos, del primer socio comercial del Perú. Entonces, allí tenemos, yo creo, ahí en estas cosas se va haciendo camino, ¿no? Y sí, hay una visión de desarrollo del país, en primer lugar, que hay que marcar la cancha. No solamente de integración comercial con el mundo, ¿no? Porque nuestro vecino país, por el inmenso mercado de Brasil, nos marca el derrotero histórico de por dónde y cómo debemos de agregar esa competitividad. Y es inmensa además, porque nosotros somos el socio pequeño. En la cooperación, en el intercambio comercial Asia-Pacífico, existimos ni en el 1%, estamos en el 0,3 me parece, que es pequeñísimo. Sin embargo, la ubicación geoestratégica nos pone en esta relevancia. No debemos ser pues un lugar solamente de donde miramos cómo trascienden estos aspectos tan relevantes. Si tenemos una visión de desarrollo, de integración comercial, de desarrollo, que yo creo que es lo primero que había que afianzar, y no solamente desde el ejercicio de la autoridad política, porque es un tema que se consensúa con los agentes económicos, sociales, políticos, respetando
Una economía social de mercado de verdad que no tenemos. ¿Cómo va a haber una economía social de mercado con un Estado que no regula nada o mínimamente? O con cuestiones de excepción, ¿no? Bueno, saludamos porque sí se necesita una verdadera política portuaria nacional de verdad, no con facultades extraordinarias, porque no fue ley, sino decretos legislativos. Y de ahí en adelante, decretos legislativos y normas para ir quitando a especificidad de quien lo solicite arreglos legislativos, como ha sido en el caso de eh, la exclusividad de las operaciones o la controversia sobre los organismos de regulación, tanto Citran como Indecopia, etc. El ecosistema desde el Estado para acompañar proyectos de esta naturaleza necesita alta voluntad política para reordenar, saludar lo que tenemos hasta la fecha, garantizar ese proceso de estabilidad, de trazabilidad, porque es el único camino posible de hacerlo. Y nosotros creemos que ese camino de fortalecimiento desde el Estado hay que hacerlo. Número 2, yo diría que cuando hablamos de otros planes, por ejemplo, ya para ser más competitivos, yo sí apostaría, se plantea de manera propositiva, por un enfoque más de desarrollo del puerto y la ciudad, ¿no? Es decir, el puerto no está como un enclave aislado ahí. Ahí está el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ¿no? Están además otras concesiones relevantes, APM, DP World, ¿no? Y ahora tenemos una naval punto 2.0, ¿no? Que me parece también importante, porque en la actividad portuaria propiamente desde aduanas, para tener un poco más de control hemos tenido que pedir que nos donen tecnología para poder hacer una adecuada fiscalización. Entonces no se entiende esta disparidad o inconsistencia de no acompañar de manera más competitiva desde el Estado y la política proyectos tan importantes por su impacto en el desarrollo, pensando no solamente en la tributación, sino en la gente. Los 200.000 habitantes de esta provincia, que van a convertirse en 5, 8 años en 1.000.000 de habitantes, donde no se planifica ciudades, donde no se planifica conectividad, donde no se ve. Entonces, ese abandono es en el segundo lugar donde nosotros nos comprometemos y apostamos. Yo soy de la zona, conozco la zona, precisamente a ese componente social, de poder agregar competitividad a otras actividades de la zona, como por ejemplo la pequeña agricultura, el servicio, el turismo. El propio, cuando se habla de Chancay a Shanghái, se afianza el orgullo pues histórico del puerto de Shanghái con su cultura pues milenaria, ¿no? Y Chancay, que tiene una cultura importante también precolombina y queremos conformar ¿cómo llamamos? Un centro, ¿no? Un instituto vinculado a los temas pues de identidad también de cultura, no haya la voluntad ni el presupuesto ni nada, ¿no? Para un poco concretar eso, ¿no? Finalmente, yo creo que el Perú necesita ajustes estratégicos importantes para acabar con el desorden, el caos, el desgobierno, y eso significa la estabilidad política. Esa estabilidad política que hace 7 años nos tiene en este desencuentro es lo peor que le puede pasar al país, ¿no? Vacancias y cierre de congresos es un factor muy crítico para un sano enfoque de desarrollo nacional, de desarrollo del país. Creo que el rol de la academia también, del mercado también, no es solamente mirar la especificidad del mercado y nada más, porque finalmente el Estado nos integra a todos y hay un rol de alta responsabilidad para impulsar una visión más sostenible, más democrática, más justo y que busque el desarrollo, que creo que entre las dos disyuntivas, o corrosivo o oportunidad, estoy convencido que es una inmensa oportunidad. Gracias. Muchas gracias, congresista Sánchez. Entonces damos inicio a una segunda ronda, un poco más abierta. Voy a tratar yo de lanzar alguna pregunta a cada uno, cada una. Arrancamos nuevamente con Patricia. Me gustaría, Patricia, quizás
una reflexión más amplia sobre infraestructura de gran escala en el país, a partir del caso de Chancay, ¿no? Pero como sabemos, se ha aprobado el Plan Nacional de Infraestructura, hay una serie de desafíos para facilitar que estas grandes inversiones realmente satisfagan estándares mínimos, ¿no? De sostenibilidad ambiental, de transparencia y de participación ciudadana. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades, pero en realidad los desafíos de política para alcanzar eso, ¿no? Sabemos que el Plan Nacional de Infraestructura tiene un nuevo horizonte de 5 años, ya no de 3. Entiendo que va hasta el año 2031. Y, entonces, quizás una reflexión en ese sentido. Y a los 3 panelistas, les adelanto que una curiosidad que ha surgido es a partir del comentario de José Luis sobre que ya se estima que hay un nivel de competencia y que no habría necesidad de regulación. Me parece que es un tema que valdría la pena hacer una reflexión adicional, ¿no? Adelante, Patricia. Unos 6, 8 minutos. Gracias, Manuel. Sí, una primera cosa que creo que valdría la pena resaltar es que cuando hablamos de infraestructura, hablamos de sostenibilidad. El enfoque tradicional de infraestructura es efectivamente un enfoque que compartimentaliza el tema de mercado y económico, el tema de academia. No, el enfoque actual de infraestructura incluye 4 dimensiones de la infraestructura sostenible: la económico, financiera, la institucional, la ambiental y la que tiene que ver específicamente con temas sociales. Entonces, la infraestructura ya abarca en las 4 dimensiones de infraestructura sostenible el tema de sostenibilidad institucional y gobernanza. Y es a este tema que me quiero referir. Uno de los temas en los que históricamente seguimos arrastrando deficiencias, en el caso de Perú, es en el de la sostenibilidad institucional, en el de la articulación entre entidades del Estado, entre la consistencia de políticas públicas, entre la racionalidad, entre regulaciones unas y otras, y en la relación de esas regulaciones con la ciudadanía. Entonces, no, es una falsa disyuntiva pensar que el mercado, la infraestructura y el desarrollo social se, de alguna manera, oponen. Todo está incluido en el concepto de infraestructura sostenible. Ahora, hablando ya específicamente de la sostenibilidad institucional, sí creo que tenemos retos importantes y uno tiene que ver con la capacidad del Estado, como decía inicialmente, de primero repensar cuál es su modelo de desarrollo portuario. Efectivamente, igual que los demás países de América Latina, hemos desarrollado, y es la tendencia mundial, el modelo landlord, donde el Estado es propietario de la infraestructura, incorpora sector privado en todo lo demás: prestación de servicios, desarrollo de inversión, operación, mantenimiento, etcétera. Pero a propósito de Chancay, y que es un modelo exclusivamente propiedad privada, y no propiedad privada tradicional, es un modelo híbrido donde un propietario privado de infraestructura portuaria quiere competir en el mercado regulado de desarrollo portuario. Entonces, ¿estamos hablando de un modelo landlord híbrido o estamos hablando de un caso específico donde hay un puerto de propiedad privada que necesita una regulación específica y una agenda específica por parte del Estado? En los 3 niveles de gobierno, no solo a nivel de gobierno nacional. Entonces, punto 1, hablando de sostenibilidad institucional, repensemos si continuamos con modelo landlord tradicional o hay un híbrido que hay que pensar con unas regulaciones específicas. Segundo tema, el tema que tiene que ver con la regulación económica propiamente dicha. Y muy ansiosa de leer el estudio que está trabajando la Universidad del Pacífico, porque efectivamente creo que el que no haya, que de acuerdo a Indecopi no haya competencia en el mercado de contenedores entre Callao y Chancay, es un tema que va a evolucionar en el tiempo y de hecho no olvidemos que la infraestructura portuaria y el mercado de desarrollo portuarios es una economía en permanente cambio y el Estado tiene que estar en capacidad de adaptar sus regulaciones y su comportamiento a este fenómeno económico tan cambiante como es el de los puertos. Entonces, si el estudio de la Universidad del Pacífico demuestra que ya hay competencia en el mercado de contenedores, creo que esto debería servir para que Indecopi revise su decisión y declare que hay competencia. Por lo tanto, ahí, si bien ya no estaría en discusión la necesidad de que Ocitran pueda fijar tarifas máximas también para el puerto de Chancay en lo que se refiere a su competencia con otros operadores regulados del mercado de servicio portuario,
No quiere decir que Ocitrán no tenga y no deba tener competencias respecto al puerto de Chancay. Son dos temas completamente distintos. Si ya hay competencia en el mercado, ok, no regulo tarifas máximas para Chancay, ni para APM Terminals, ni para DP World. Libero ese mercado. Y entre ellos van a competir y eso va a disciplinarlos entre ellos. Pero que haya competencia en un mercado no quiere decir que no haya un ojo dentro del Estado que tiene que mirar el comportamiento e ir monitoreando. Ese es Indecopi cuando hablamos de un mercado en libre competencia. Y en el caso de Ocitrán, ya no tendrá que regular las tarifas, pero sí tendrá que ver el comportamiento que tiene que ver con la prestación de servicios, porque la tarifa y el servicio son dos lados de una misma moneda. Entonces, si efectivamente queremos que los operadores portuarios, que haya competencia intraportuaria dentro de nuestro país y DIPI, APM y Chancay compitan, tenemos que ver no solo tarifas, sino nivel de servicio. Entonces, hay una agenda específica que mirar respecto a si se liberaliza el mercado de contenedores, igual es necesario que tanto Ocitrán como Indecopi tengan sus competencias claramente definidas y tengan un nivel de articulación que en este momento no está realmente claro. El reglamento de la ley de puertos es muy procesalista, muy complicado y no enfrenta la dinámica del desarrollo portuario de manera adecuada y creo que hay una agenda que mirar. Por otro lado, hay un tema del laboratorio de regulaciones que discutimos el otro día con José Luis y con un experto, Antonio Estache, que es un gurú en regulación. Hay que crear laboratorios en las regulaciones. Si tenemos un mercado respecto del cual su comportamiento no está claro, podemos establecer regulaciones temporales con parámetros específicos, ver los resultados y según eso tomar la decisión. Pero el Estado tiene que estar preparado para este tipo de cosas. Yo me quedo aquí y encantada de seguir conversando. Estupendo, Patricia. Muchísimas gracias por tus reflexiones ahí, José Luis. Te Sí. paso la pelota en sentido futbolístico sobre este comentario del rol de Indecopi y en general de la política regulatoria. Y, y quizás también reflexionar sobre el tema del Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Ir más allá del puerto de Chancay y esta inquietud que hemos formulado respecto a qué entendemos por infraestructura sostenible en el país, ¿no? Bueno, gracias, Manuel. Un primer comentario es que coincido plenamente con lo que ha dicho Patricia Benavente. Eh, y claro, eh, hay que ir revisando estos estudios, ¿no? No es que el Indecopi se equivoque o no se equivoque, simplemente que esta cosa es bien dinámica. Entonces, en abril del 25 hizo el estudio el Indecopi y su mercado relevante era muy limitado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es seguir contenedores, ¿no? Es decir, el famoso test SNIP, que la profesora ahí Barrantes me está mirando. ¿Qué pasa si uno de los puertos sube la tarifa en 5%? ¿Para dónde se van los contenedores? Entonces nosotros hemos definido el mercado relevante como una costa central peruana. Es decir, un contenedor en La Libertad se va a ir a Chancay o se va a ir a Lima. Uno de Ica ya no, uno de Arequipa menos. Y así se va delimitando el mercado relevante. Y la segunda evidencia que tenemos es que hoy Chancay cobra entre 10 y 30% menos de lo que cobra el Callao, lo que ya indica una competencia en ese sentido. Y lo que les decía antes, ¿no? El IHH, que es una medida de concentración, según nuestras proyecciones econométricas, que claro, se pueden equivocar como todos, indican que en el 2029 ese IHH va a caer en un 27%. Entonces, no estamos diciendo que, digamos, tirar la toalla en términos de regulación. Lo que estamos diciendo es que tres cosas recomienda el estudio: clarificar y definir las competencias entre Ocitrán, APN e Indecopi para que haya claridad en el funcionamiento de los puertos. Dos, mantener un esquema de regulación ex post con monitoreo estructurado de tarifas y de condiciones de acceso. Ocitrán dejará de regular tarifas, pero tiene que estar, porque está haciendo, el puerto está brindando servicio al público en general. No puede Ocitrán estar ausente, así como está presente en los puertos del Callao. Y finalmente, desarrollar pues una evaluación dinámica y regional del mercado relevante. Es muy dinámico esto. El estudio se enfoca en contenedores, pero hay otros tres servicios que da el puerto.
Luego, con relación al Plan Nacional de Infraestructuras, pues, que en la universidad también hemos trabajado, la verdad que yo soy bastante pesimista al respecto. Es como lo que pasa en Chancay, ¿no? Mientras no se cree una autoridad que vigile, que supervise, que esté detrás de los proyectos y no una oficinita en el MEF al cual no le hacen caso, eso va a quedar en papel. El primero quedó en el papel, el segundo quedó en el papel y el tercero que se acaba de promulgar, espero que no quede en el papel. Pero para eso se necesita dientes, alguien que supervise, vigile y haga que las cosas sucedan. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Da para conversar largo sobre ambos temas, creo, pero gracias por tus reflexiones. Le damos la palabra al congresista Sánchez. Entiendo que el congresista tiene otro compromiso, así que seguramente va a dar su comentario y se retira, pero nosotros nos quedamos. Habrá una última vuelta y habrá espacio para preguntas de los participantes. ¿Ok? Adelante, Roberto. Sí, gracias. Sobre el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Yo creo que los planes proyectan, ¿no? Pero hay factores que nos obligan a aterrizar, a evaluar, porque evidentemente no todo es prioridad o más prioritario. Entonces, en materia de desarrollo nacional, de política portuaria, Chancay no puede estar aislado de toda la política portuaria nacional. Por más el peso que fuere y la importancia en la economía, tampoco podríamos hacer una institucionalidad solo para atender Chancay. Creo que viene en adelante, nunca se sabe a veces los tiempos, pero también no solamente por las nuevas reafirmaciones de las concesiones portuarias con otras vocaciones a lo largo del territorio, en nuestro litoral, sino también por lo que podría significar en Arequipa el puerto de Corío. Con esta experiencia, entonces hay muchas lecciones de cómo se puede desarrollar ecosistemas desde el Estado para atender con autoridad, porque en el sentido de las políticas públicas, las políticas de Estado, porque cuando no lo hay, eh, los impactos suelen quitar mucha competitividad. Y hoy se tiene pues este inmenso problema de que tienes como 5 ventanillas que compiten con funciones, con equipo, y en la práctica ninguno decide, ¿no? Entonces eso es, eso tiene que parar, ¿no? Y yo creo que nuestro sistema de ley portuaria nacional creo que tiene más cerca de 20 años, un poquito más, y siempre se ha hecho a solicitud de parte y a ver cómo hacemos remaches. Hay que parar, ¿no? Yo creo que después de 30 años debemos de ganar competitividad, lecciones aprendidas y a ver cómo le ponemos pues mayor velocidad, eficiencia, eficacia y más integralidad a nuestros planes, a la visión de desarrollo. Solo concluyo refiriendo que esta segunda vuelta es también bien claro, ¿no? No hay ninguna fuerza política que tenga de por sí unilateralmente la fuerza para decir voy a rehacer el Estado a mi modo. No lo hay. Entonces, el único camino posible es la articulación y el consenso. Y definitivamente ese camino hay que recorrer con los actores, con los agentes en el territorio. Los que menos han sido escuchados hablando del importante terminal portuario de Chancay han sido los ciudadanos. Y no puede ser. O sea, no es. O sea, una pala inteligente, un sistema por... ¿no? Entonces necesitamos ese enfoque de integralidad. Y creo que tenemos inmensas oportunidades. Hay un buen momento
Más allá de los asuntos de geopolítica, bueno, saludamos a todas las banderas y no vetamos banderas, necesitamos el modelo nuestro, ¿no? Propio. Y ese es, pues, y tiene que ser, pues, de democrático y progresista, ¿no? Gracias por la invitación y habrá otro momento para seguir compartiendo. Felicito a Grade por esta iniciativa y a los dos expertos de la academia y el mercado que han contribuido y estoy seguro que esto va para adelante. Gracias. Muchas gracias, Conecito. Nosotros seguimos, por favor. Muchas gracias. Buen viaje. Bien. Bueno, entonces continuamos con una tercera ronda más breve y luego tenemos un espacio para que puedan formular preguntas a los tres miembros de la mesa, ¿no? ¿Ah? Sí, ya la prensa se va, pues, pero nosotros nos quedamos hasta el último cartucho. Y, a ver, y a mí particularmente, yo sé que en el caso del equipo de la Universidad del Pacífico están haciendo ese proyecto en relación al vínculo que tiene el megapuerto de Chancay con la Amazonía, pero están aprovechando para hacer otros componentes de política pública. En el caso, Patricia, tú tienes mucha experiencia a nivel internacional también. Entonces, pensando en lo que significa lo que hoy día se llama Rutas del Sur, me parece, el viejo IRSA, y esta discusión sobre las posibles articulaciones del puerto de Chancay con Amazonía peruana y con el Océano Atlántico, em, ¿cuáles son los principales desafíos, ¿no? Más allá del debate técnico de cuál es el trazo, ¿cuáles son los principales desafíos institucionales que enfrenta el Perú ante esta relativa presión, ¿no?, que existe de interconectividad Atlántico-Pacífico, teniendo en mente además que el viejo IRSA, hoy día Rutas de Integración, tiene pues más de 25 años de vida, ¿no? Entonces, no sé, quizás por ahí una primera reflexión tuya también, José Luis. Hacemos un cierre y pasamos a las preguntas del público, ¿ok? Adelante. Gracias, Manuel. A ver, he leído en los medios en los últimos días que se está discutiendo sobre la aprobación de un TLC con Brasil y que hay algunos congresistas que están haciendo todo el lobby correspondiente, a pesar de que entidades del Estado con una opinión relevante en la suscripción de un TLC como el MEF, Relaciones Exteriores, MINCETUR, se oponen a la firma del TLC con Brasil en los términos en que está planteado. Esto no quiere decir que no haya un TLC con Brasil. Obviamente es importantísimo para el país tener un TLC adicional con un socio regional tan importante como Brasil, pero creo que si entidades para la política pública peruana tan importantes como esas tres que acabo de mencionar tienen objeciones técnicas importantes y estamos en medio de un proceso electoral, no es el momento adecuado para aprobar ese TLC. Creo que se debería reflexionar más técnicamente sobre qué le conviene al país en la suscripción de este TLC, qué implicancias va a tener para la infraestructura de conectividad, no solo portuaria, en los últimos meses en los últimos años de este gobierno y antes. Entonces sí creo que hay que reflexionar más sobre el contenido de ese TLC con Brasil y, por cierto, debería ser sometido a una discusión con stakeholders importantes de la sociedad civil. Eso por un lado. Por otro lado, las IRSAs y las carreteras son parte de una generación de concesiones anterior a la última. Algunas ya están cerca de culminar su periodo de vigencia y creo que hay que extraer lecciones aprendidas de qué no hacer en varios de los casos de las IRSAs. Al margen de todo el componente corrupción, porque hay que decirlo con todas sus letras, que está involucrado en algunos de esos casos de las IRSAs, y creo que es un tema específico de reflexión y de qué no hacer. Al margen de eso, hay lecciones aprendidas que sacar respecto al nivel de estudios con que deben salir algunos proyectos de alta complejidad en zonas ecosistémicamente sensibles como la Amazonía. Y creo que hay una regulación especial que hacer desde la inversión pública ahí que todavía no tenemos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lástima que se haya ido el candidato y lástima que no haya venido el otro lado, porque era fundamental
que los dos pudieran, digamos, aportar sobre el tema de Chancay, pero a propósito de Chancay, sobre la política pública de Perú en materia de infraestructura en general. Y quiero abordar un tema importante. Hay un proyecto de ley vinculado con la creación del Ministerio de Infraestructura que fue presentado y se quedó en suspenso, pero hay también, y hay que decirlo, una track record, un registro de cómo se ha venido comportando, de cómo se ha venido utilizando el Ministerio de Transportes como una articulación con el poder político de turno, y hay que decirlo también claramente, en algunos casos, cómo se ha articulado lamentablemente el aparato del Ministerio de Transportes con cadenas de corrupción que se vienen arrastrando a lo largo de los años, sin importar el color del gobierno de turno. Entonces, creo que un tema fundamental que tenemos por delante es pensar cuál va a ser la gobernanza en materia de transportes y comunicaciones y de infraestructura en general. Yo soy de la opinión que sí deberíamos migrar hacia un modelo más integrado. Perú en algún momento enfrentó, digamos, un modelo de gobernanza y de arreglo institucional más diversificado, por decirlo así, muchas entidades creadas un poco mirando el esquema de las agencias de regulación del gobierno británico que funcionaron y siguen funcionando muy bien en algunos casos, pero lamentablemente ese arreglo institucional no ha ido a la par con un servicio civil potente, con una capacidad del Estado de ir formando cuadros y de tener cuadros que consistentemente se van quedando en el aparato público. Entonces, digamos, los beneficios de ese arreglo institucional no los hemos podido aprovechar y ahora lo que tenemos es problemas de coordinación interinstitucional, inconsistencias, cambios permanentes de cuadros técnicos y un servicio civil que no ha cumplido las expectativas que se tuvieron cuando se creó. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Sí creo que tenemos que repensar la gobernanza en materia de infraestructura, sí creo que hay que mirar esa propuesta de creación de Ministerio de Infraestructura, mejorarla, por cierto, porque el proyecto es bastante simple, por decirlo de alguna manera, y mirar modelos que en la región han funcionado mejor. El de Chile y el de Colombia son los más cercanos, pero hay muchos otros. Entonces sí creo que tenemos que redefinir la gobernanza en la infraestructura y eso pasa por, eh, digamos, crear un nuevo ministerio que aborde los temas de infraestructura de manera más transversal, que hayan especificidades en materia de transportes y de comunicaciones más vinculadas con servicios, con planificación, con regulaciones sectoriales, pero que todo lo que tiene que ver con la producción de infraestructura y toda la cadena completa desde planificación, formulación de estudios, estructuración y supervisión de los contratos con participación privada esté concentrado en una sola entidad, porque así como vamos el fraccionamiento institucional, no vamos a ir muy lejos. Entonces, lo dejo ahí y le paso la palabra. Muchísimas gracias, Patricia. Entonces, José Luis, una última intervención de tu parte y luego pasamos al público. Gracias. Parece que me hubiera puesto de acuerdo con Pati. Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Creo que el Plan Nacional de Infraestructura es un esfuerzo importante. Hay 72 proyectos y ninguno con Brasil. O sea, Brasil, o sea, creo que nosotros tenemos que resolver nuestros problemas de conectividad internos primero. O sea, las carreteras son siempre bienvenidas. Las carreteras no necesariamente sirven para la exportación, sino simplemente sirven para conectar. O sea, los beneficios sociales de carreteras de penetración en el Perú son importantísimas, porque tienen unos beneficios sociales súper importantes. Que estén en la Amazonía o no, ese ya es otro tema. Hay impactos ambientales que hay que controlar y que el Estado peruano normalmente no controla. Y ahí vienen los graves problemas. Y por eso digo, el Plan Nacional de Infraestructuras es una herramienta importante. Entonces, claro, eso se conecta con el tema del Ministerio de Infraestructura, ¿no? Hoy hay una nueva ley de APPs y Proinversión es un Proinversión recargado, ¿no es cierto? Ha salido un reglamento de esa ley que tiene un montón de cosas que Proinversión tiene que resolver y que alinearse, y muchos lineamientos que tiene que expedir. Y la maquinaria está bien lenta. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esa coyuntura, ¿no? Proinversión recargado,
¿por qué no un Ministerio de Infraestructura que lleve a cabo las labores que lleva, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas en Chile? Y- Invierta en este ministerio. Exactamente. Eso sería, a ver, todos los ejercicios de estos cambios bruscos pueden ser riesgosos, pero quien no arriesga no gana, pues no podemos seguir en este momento como estamos. Y creo que el problema de infraestructura en el Perú es grave, y entonces hay que avanzar en esa línea. Ahí lo dejo, gracias. Gracias, José Luis. Un desafío que también vimos aquí en Grade con colegas de The Nature Conservancy y Wildlife Conservation Society, TNC y WCS, es lo que queda fuera del Plan Nacional de Infraestructura, más allá del drama o lo débil que puede ser el Plan Nacional de Infraestructura, sin dientes, sin garras, sin autoridad, es qué ocurre con, con los proyectos de inversión de infraestructura de menor escala, ¿no? Que no tienen los filtros adecuados, que no pasan por procesos de participación. El caso de los caminos vecinales es probablemente uno de los ejemplos más conocidos, pero en general infraestructura social básica, ¿no? Bueno, colegas, entonces, antes de ir a tomar unos sanguchitos y entiendo que un pisco sour, para celebrar el triunfo de Ignacio Duce, este, les paso la palabra a ver si tienen alguna pregunta, alguna inquietud para cualquiera de los tres miembros de la mesa. También tenemos a mi colega Álvaro Hopkins desde Holanda, atento a cualquier inquietud para que él pueda ayudarme a contestar si es que no puedo hacerlo. Y entonces, Paula, por favor, me ayudas con quienes quieran levantar la mano y hacer una pregunta, por favor, se presentan la afiliación institucional y su pregunta, ¿no? Adelante. Hola, mi nombre es Martín, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Antropología de San Marcos y justo viendo el tema de mi tesis frente a Chancay, quisiera saber la visión de desarrollo, no solamente frente a la infraestructura que representa el megapuerto, sino el desafío que representa para las economías tradicionales frente a este supuesto desarrollo. ¿Cómo quedan, por ejemplo, si nos situamos en las cercanías de la bahía de Chancay, los pescadores artesanales, que son los principalmente afectados frente a esta idea de desarrollo? ¿Cómo las economías tradicionales se transforman o cambian o resisten frente a este marco desarrollista que presenta un enclave capitalista denominado de sur a sur, principalmente de China y Perú? Principalmente esa es la pregunta. ¿Dónde quedan las economías tradicionales en este desarrollo? Gracias. Muy buenos días por bastante claras respecto a las principales lecciones y necesidades de realizar procesos mejorados, ¿no? Quisiera incluir la cuestión ambiental y en donde quiero anotar de que Chancay, el proyecto de Chancay fue el primer caso, yo diría, relevante de aplicación de la nueva modalidad de procesos de evaluación ambiental que se llamó el Integra Ambiente, de forma abreviada, ¿no? El interambiente tiene que ver con una evaluación en donde SENACE es ventanilla principal, pero detrás de SENACE aparece un conjunto de entidades integrando análisis y respuesta del Estado frente a un proyecto de esta dimensión, superando en consecuencia la etapa anterior, ¿no? Y a partir de eso, entonces, sin embargo, eso no significa que el conjunto de, digamos, impactos acumulativos o necesidades de planear, gestionar, digamos, los aspectos ambientales del territorio que está involucrado con un proyecto de esta dimensión estén resueltos. Pero yo diría, fue un paso importante adelante y que de no haberse aplicado el interambiente, dicho sea de paso, que mejoró la calidad del análisis y revisión por parte del Estado, el proyecto hubiese demorado a iniciarse todavía bastantes meses más, si es que hubiese pasado por diversas etapas en donde se contradicen algunas opiniones sectoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a partir de esto, si es que han tenido alguna evaluación sobre esta dimensión de lo que significó un cambio de la regulación ambiental para este tipo de proyectos de gran dimensión,
y qué lecciones habría para adelante, incluyendo en esta pregunta no solamente el caso de Chancay, sino lo que aplica a al Plan Nacional de Infraestructura sobre esta materia. Gracias. Gracias. Aquí estamos en el panel diciendo quién puede contestarle a Mariano, a ver a quién buscamos. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Brian Jara, analista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Mi pregunta va ligada un poquito, quizás tomando como ejemplo el Plan Nacional de Infraestructura. Patricia comentó el tema ambiental y las dimensiones que están asociadas. Eh, el detalle es que justamente este enfoque que se busca promover parte específicamente con estos 72 proyectos priorizados en el plan, pero todavía hay una brecha, una tarea por hacer en todos los otros proyectos de inversión de los 3 niveles de gobierno, que son miles. Entonces, eh, ¿cuál es la perspectiva de ustedes para avanzar con esta tarea pendiente que creo se debe de impulsar eh, desde el próximo gobierno que va a entrar? ¿Qué aspectos institucionales quizás se pueden reforzar? ¿Qué aspectos normativos? Quizás, por ejemplo, la alineación del INVIERTE-P con el marco del CEIA. En su momento hubo un intento de integrar el SNIP con el CEIA, pero no se logró, o el INVIERTE-P, perdón. U otros aspectos que van a ser requeridos atender con el tipo de proyectos que se van a necesitar para potenciar esta infraestructura que tenemos en Chancay, ¿no? Por ejemplo, se ha mencionado el caso del tren bioceánico, pero va a ser un proyecto que va a atravesar 2 países. Entonces, no tenemos un marco que realice las evaluaciones ambientales transfronterizas. Aspectos que creo que se necesitan potenciar y eh, quisiera saber cuál es su punto de vista respecto de esos temas, ¿no? Gracias. Gracias. Por favor, sí, un par Eh, más, por lo menos, si hubieran. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Felipe Acosta, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Mi pregunta está relacionada al tema de inversiones, al tema de screening, básicamente. O sea, creo que Perú ha tenido una política de bastante apertura a la inversión extranjera directa, a comparación de, por ejemplo, países de la Unión Europea, ¿no? Hubo un caso bien conocido del puerto de Hamburgo, donde al capital chino se le de acciones en la sociedad concesionaria del puerto. Entonces, lo que yo quería saber es cuál es el estado de la discusión actual, ¿no? Tanto desde la academia como desde los gremios sobre este tema del investment screening. Eh, Porque, claro, mucho se habla del componente geopolítico del puerto, de la posibilidad de que también se termine concesionando el puerto de Corio, ¿no? Pero claro, a pesar de que se habla mucho de este tema, no he escuchado en la discusión, por lo menos desde el ámbito técnico, ¿no? Esto de la revisión de inversiones por motivos de seguridad nacional y discusiones sobre realmente cuánto debemos proteger nuestros activos críticos. Gracias, muy interesante. Si hubiera una pregunta más, si no, hacemos la rueda de comentarios en la mesa. Sí, por favor, Esteban. Esteban Martínez, que ya participó en el acto inaugural de CIPE. Adelante. Gracias, Manuel. No, muy interesante toda la discusión y muy interesante la última pregunta de Investment Screening, me parece súper relevante. Yo tengo una duda y yo creo que va para Patricia y para José Luis, digamos desde su perspectiva jurídica y económica. Ustedes mencionaban, pues Patricia sobre todo lo mencionaba, que en el caso de la regulación de precios por Mindecopi, pues no sería necesaria si se aumentara el nivel de pues si se demuestra que hay competencia en el mercado, ¿sí? Y que en ese caso lo que habría que hacer es revisar precios y revisar calidad, digamos, en la prestación del servicio, no necesariamente regular tarifas, ¿sí? Pero estructura monopólica o una oligoduopólica que aún tiene poder de mercado y si se analizan factores como paralelismo consciente en tarifas, acuerdos de cartelización, ¿sí? Eh, Ahí cómo se controla o digamos el mercado relevante es el que mencionaban de la parte centro, pero
pero digamos, cómo hacer, cómo gestionar, digamos, en el evento de que se concluya que si hay competencia, esos riesgos. Sería como mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Cerramos entonces la ronda y yo tengo una reflexión inicial, Pati y José Luis, y luego les paso el micro. Y a la luz de de las preguntas tanto del colega de la San Marcos como de la SPDA, el desarrollo con poblaciones locales y sistemas de información, ¿no? Tú preguntabas sobre el InvierteP y el CIA. Y es una lucha ya de décadas en el Perú, este famoso concepto de sistema de información integrado, ¿no? Que no contamos. El caso emblemático son los derechos de propiedad, ¿no? O sea, tenemos catastro de tierras, tenemos sistema, el super Geocatmin de minería, tenemos el sistema del CERFOR, y no tenemos un único sistema integrado de todo el conjunto de derechos de propiedad, ¿no? Es realmente como una lágrima el no haber podido construir ese sistema de información integrado, y estoy hablando aquí de derecho de propiedad. Yo podría mencionar información biofísica, ambiental, incluso el banco de datos de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales, que debería estar articulado a la planificación de proyectos de inversión, ¿no? Porque yo tendría que tener así una alerta de el nivel de conflictividad local si es que quiero promover una inversión de gran escala. No por decir no a la inversión de gran escala, pero sí para poner, digamos, condiciones que faciliten ese proyecto de inversión y no luego reaccionar ante un conflicto que era fácilmente predecible, ¿no? Entonces, personalmente, yo, mi equipo no tenemos la respuesta, pero no le quiero devolver a José Luis la pregunta del cómo, pero ciertamente esto es uno de los grandes desafíos, ¿no? Y por eso que en algún estudio que se hizo comparando en América Latina, México, Colombia, Perú y a nivel internacional, Reino Unido, Canadá, Australia, el caso australiano emergía como un caso referencial en el sentido de tener, en esta lógica de screening, tener una instancia técnico autónoma que entre la decisión ejecutiva de tener un portafolio de inversiones pase por ese filtro y luego pase al sistema de planificación. Entonces, el Plan Nacional de Infraestructura de Australia puede estar originado en el debate del Poder Ejecutivo, pero no llega a la planificación sin pasar por este espacio de filtro, de satisfacción y cumplimiento de ciertos estándares, ¿no? Eso creo que es un tema que debería ser discutido más allá del debate del Ministerio de Infraestructura o el rol del sistema de planeamiento, ¿no? Pero bueno, me quedo ahí, le doy la palabra a Patricia y a José Luis y luego hacemos un cierre ya para ir a seguir conversando en el pasillo, ¿no? Adelante, Patricia. Sí, dos temas. Uno vinculado a la planificación, todo lo que está propuesto, y digo propuesto con énfasis en el Plan Nacional de Infraestructura. Y segundo, ¿qué implicancias tiene este plan para la efectividad del desarrollo de la inversión? El plan es eso, es una proyección de lo que el Estado quiere hacer en materia de infraestructura para ordenar de alguna manera las necesidades versus la capacidad presupuestal. Sin embargo, y José Luis ha resaltado lo que también es una crítica que se hace de forma generalizada en el sector privado, es qué lindo tus planes uno tras otro, pero yo sigo viendo los mismos problemas en obras públicas paralizadas y en problemas en la estructuración y la licitación de los proyectos. Y es una crítica absolutamente válida, porque al final del día tú puedes tener un plan perfecto en el papel, pero si tienes un sistema, InvierteP, que sigue arrastrando las deficiencias que conocemos y una ley de APPs que ha sufrido en los últimos años casi 7 cambios, versus una ley de APPs original que tuvo el mayor desarrollo en proyectos de inversión, uno se pregunta por qué estamos cambiando las normas permanentemente. Es que estamos enfocando la frustración y los problemas respecto al desarrollo de la infraestructura específicamente a una solución normativa, cuando no necesariamente la solución es la norma. De hecho, las normas de Perú, tanto de inversión pública como de APPs, son calificadas como buenas normas, digamos, en sistemas de evaluación internacional. Nuestros problemas tienen que ver con la gestión. Y creo que ahora es urgente la articulación entre los
criterios que se utilizan para priorizar la inversión, tanto en inversión pública como en asociaciones público-privadas, versus la capacidad presupuestal y la forma fiscal bien serio. Y en el último periodo de gobierno se ha agudizado de una manera como nunca antes se ha visto en los últimos 30 años, y hay que decirlo, no podemos arriesgarnos a perder las fortalezas fiscales que hemos tenido durante años. No se trata de derrochar lo que hemos tenido tratando de abordar de una manera lo que se aborda con otra herramienta. Entonces, sí, necesitamos abordar los problemas de infraestructura, pero sin derrochar recursos públicos. Entonces, ok, hay que mirar ese Plan Nacional de Infraestructura que esta vez tiene una vocación de mirada de ordenamiento territorial y de desarrollo territorial, pero tenemos que mirar nuestro sistema de InviérteP y nuestra última ley de APPs, que por lo menos hay que dar el tiempo de implementarla antes de querer cambiarla otra vez, que sería lo último que esperaríamos en el siguiente periodo de gobierno, otra ley de APPs, la octava, en un periodo tan corto. Eso realmente nos está quitando puntos como país, estar cambiando permanentemente. Apliquemos las normas, mejoremos los criterios para la determinación de prioridades en materia de inversión, que es ahí donde no trabajamos, y ahí el MEF tiene que tener un rol muy fuerte de capacitación con gobiernos regionales y locales. La mayor parte de la inversión se realiza en gobiernos regionales y locales, y son gobiernos regionales los que tienen a veces unos recursos ilimitados que vienen de Canon, que no es que el Estado no hizo nada por estas regiones. Recibes cantidades industriales de presupuesto por parte de Canon y no los ejecuta porque no hay capacidad para ejecutarlos. Y ahí el gobierno nacional tiene una responsabilidad indispensable en crear las capacidades en gobiernos locales y regionales para utilizar estos recursos de manera eficiente. Yo lo dejo aquí, pero... Muchísimas gracias, Patricia. Antes de darle la palabra a José Luis, tu pregunta, Mariano, sobre Integra Ambiente, la verdad es que en el equipo con Álvaro y Marcela no hicimos una reflexión al respecto. Súper interesante tu comentario. Más bien yo diría que quien puede responder tu pregunta eres tú, ¿no? Pero ya lo conversaremos en el pasillo. Adelante, José Luis. No, gracias. Cortito. Temas ambientales me declaro, como en muchos temas, neófito. El comentario del screening de inversiones es interesante, ¿no? En el Perú no tenemos una autoridad que acepte o no acepte inversiones extranjeras como en otros países que sí funcionan. Y el caso de China es importante, ¿no? China ha invertido en el sector eléctrico, ha comprado las dos distribuidoras de Lima. No importa que haya monopolio porque están bien reguladas, pero son primas hermanas y el Indecopi los declaró del mismo grupo económico, pero permitió la compra. Tienes dos empresas chinas o más compitiendo en Provías por la licitación de una carretera. Y tienes en minería, bueno, también inversiones. Entonces, mañana pueden seguir comprando. ¿Hasta cuándo? ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? No hay nadie que vea eso. Indecopi no se pronuncia sobre eso. Y es un tema bien importante. Un segundo comentario tiene que ver con lo que ha planteado Esteban. Creo que en el Perú han habido pocos procesos de desregulación. Telefónica, la larga distancia creo que ya la desregularon, ¿no? Los reguladores son reacios a desregular. Creen que se les acaba el trabajo, lo cual es mentira porque la calidad del servicio siempre va a estar regulada. En ese sentido, sí hay preocupación, ¿no? De lo que podría pasar. Por eso decimos en el estudio monitoreo permanente, digamos, estudios de competencia permanentes para ver qué pasa con las tarifas y los aspectos, como tú mencionabas, de posible colusión, ¿no? Esos tienen que están siempre vigilados por el Indecopi. Le falta capacidad de manejo de gente y de cambios, que todo el tiempo acaban de cambiar al presidente de Indecopi hace poquito, y los equipos se debilitan, pero es labor del Indecopi vigilar eso. Va a ser un proceso nuevo. Va a ser interesante observarlo si es que se da. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis.
Palabras finales, simplemente, bueno, en primer lugar agradecer a Patricia y a José Luis, viejos conocidos, conocidas de casa, en todo caso, muchos años de diálogo y debate. También agradecer al congresista Sánchez por su disposición a venir, a su equipo y a todos ustedes por su asistencia. Les reitero que aquí en GRADE siempre esperamos tener espacios de diálogo y debate como este. Así que nada, los invito al CAR Pasillo a seguir conversando con algunos bocaditos y refrescos alegres. Muchas gracias.